Bueno, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de biomoléculas que hay. Vamos a empezar por los hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos. Cuando veamos la estructura de estos hidratos de carbono, lo que vamos a notar es que en todos ellos hay presencia de grupos orgánicos funcionales hidrofílicos, es decir, que van a poder, en este caso, interactuar haciendo puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? Grupos alcohol, grupos cetona, grupos aldehído, ¿sí? La composición química de los hidratos de carbono, como todas las biomoléculas, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Estos son los tres elementos mayoritarios. En algunos, por eso están entre paréntesis, hidrato de carbono, podemos encontrar nitrógeno y podemos encontrar azufre. Los hidratos de carbono se dividen en estos grupos, que son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Bien, sacárido viene de azúcar, o sea que monosacárido es una molécula formada por un solo azúcar. Un disacárido estaría formado por dos moléculas unidas, es decir, tanto los monosacáridos como los disacáridos siguen siendo moléculas. Los oligosacáridos, oligo significa pocos, están formados por, obviamente, más de dos azúcares, pero por una cantidad relativamente menor, ¿sí? Por eso lo de oligosacáridos. En cambio, los polisacáridos, poli significa muchos, ¿sí? Justamente los polisacáridos están formados por cientos, miles de azúcares unidos entre sí. O sea que en realidad los polisacáridos, como vamos a ver, ya no son moléculas, sino que pasan a ser macromoléculas. Empecemos con los monosacáridos. Los monosacáridos tienen una fórmula química que la cumplen todos, ¿sí? Esa fórmula química se puede representar de esta manera, es decir, por cada cierta cantidad, que acá está simbolizado como N, por cierta cantidad de átomos de carbono, hay el doble de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. ¿Está bien? Esa misma fórmula se puede escribir de esta manera. Y de acá viene el nombre de hidrato de carbono, ¿sí? Porque es como que, parecería como que una cantidad N de carbonos está unida a una misma cantidad N de moléculas de agua. Los monosacáridos se pueden clasificar según dos criterios diferentes. Una es la cantidad de carbonos que tiene el monosacárido, ¿sí? La cantidad de átomos de carbono, ¿está bien? Que puede ser entre 3 y 7. Y recibe estos diferentes nombres, ¿sí? Que llevan el prefijo, ¿está bien? Triosa, 3, tetrosa, 4, pentosa, 5, ¿está bien? Esa es una de las clasificaciones posibles. Y la otra, que se puede complementar con la primera, es si cuando uno mira la estructura de la molécula hay o grupo aldehído o grupo cetona. Si hay grupo aldehído se habla de una aldosa y si hay grupo cetona de una cetosa. Entonces un compuesto puede ser, por ejemplo, al mismo tiempo una hexosa por tener 6 carbonos y una aldosa por tener un grupo aldehído. Bueno, volvamos al tema de azúcar, a monosacáridos, y apliquemos lo que vimos en la diapositiva anterior. Esto es una hexosa porque tiene 6 carbonos, pero esta también es una hexosa, también tiene 6 carbonos, ¿sí? 6 carbonos, 6 carbonos. Tiene el doble de hidrógenos cada una y 6 oxígenos cada una. Es decir, estas dos moléculas, la fructosa y la glucosa, son isómeros entre sí, tienen la misma fórmula química. Pero cuando yo miro la estructura de la glucosa, veo que tiene grupo aldehído. O sea que esto es una hexosa aldosa. Esto es una hexosa cetosa, ¿sí? Eso según las clasificaciones que vimos antes. Ahora, ¿qué más puedo ver en esta estructura? Si yo empiezo a ver cuáles de estos carbonos son quirales, ¿sí? Me encuentro con lo siguiente. Este carbono no es quiral, porque tiene dos uniones unidas a lo mismo. Recuerden que para ser quiral tenía que tener los 4 sustituyentes diferentes. Este carbono es quiral, ¿sí?
este sustituyente es diferente de este, es diferente de este y es diferente de todo esto. O sea que este es quiral. Este también es quiral. Este también es quiral, este es quiral y este no es quiral, porque está unido a dos cosas, a dos sustituyentes, mejor dicho, iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay carbonos quirales, la posición de los sustituyentes no da lo mismo. Lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, que este oxidrilo esté para este lado o estuviera para este, no es lo mismo. O en este caso, el oxidrilo del carbono 3 está para la izquierda. No da lo mismo que estuviera para la derecha. Es decir, con esta misma fórmula química se pueden formar una gran variedad de compuestos simplemente cambiando los sustituyentes de lugar. ¿Sí? Es decir, que hay muchas exosas diferentes, ya sea por que tienen grupo aldehído, porque tienen grupo cetona o por la posición de los sustituyentes. Nosotros no vamos a ver toda la variedad ni hay que memorizarse todos los compuestos, pero a lo que voy es que es importante cuando uno ve la fórmula la posición de cada sustituyente. En esta tabla tenemos los principales monosacáridos que vamos nosotros a ver y a mencionar, ¿sí? Dentro de las hexosas tenemos a la glucosa, a la fructosa, a la galactosa y a la manosa. Las cuatro tienen la misma fórmula. Al ser hexosas es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. La diferencia entre estas cuatro va a ser en que algunas son aldosas, otras son cetosas, ¿sí? Y la posición de los sustituyentes. La función de cualquiera de estos monosacáridos está relacionada con una función básicamente energética, ¿sí? La célula, mediante el proceso que vamos a ver más adelante, el proceso de respiración celular, puede obtener energía oxidando a estos monosacáridos, ¿sí? Y si no, estos monosacáridos pueden unirse entre sí y formar otros hidratos de carbono más complejos. ¿Está bien? Que los vamos a ver. Además de las hexosas tenemos las pentosas, o sea que tienen 5 carbonos, y ahí particularmente están estas dos, que son muy importantes, la ribosa y la desoxirribosa, que no tienen una función energética, sino que van a ser parte de la estructura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y después puede haber triosas, tetrosas y heptosas, ¿sí? Estos monosacáridos en realidad son intermediarios metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas que están en algún paso intermedio de algún proceso metabólico. Bien, esta molécula ya la vimos en una diapositiva anterior, es la glucosa, ¿sí? Con su grupo aldehído y sus 6 carbonos, ¿está bien? Una aldosa y una hexosa. En realidad, dibujar la glucosa de esta forma no representa exactamente la realidad, porque el átomo de la distancia angular entre los enlaces no está bien representada acá con estos ángulos de 90 grados, sino que esta cadena de 6 carbonos de la molécula de glucosa en realidad en el espacio se va torciendo, de forma tal que el oxidrilo que está en celeste, que es el del carbono 5, se aproxima espacialmente al grupo aldehído del carbono 1. Eso hace que entre ellos reaccionen, ¿sí? Se unan químicamente. Esa unión se llama unión hemiacetal. ¿Qué pasa cuando se unen? No se pierde ni se gana ningún átomo, simplemente la molécula de glucosa se reordena. Este grupo alcohol y este grupo aldehído en realidad desaparecen. Acá se forma una unión mediante un oxígeno y aparece este grupo oxidrilo en el carbono 1. Recuerden que acá en el carbono 1 no había oxidrilo, había un grupo aldehído, pero al unirse ese grupo aldehído con el oxidrilo del carbono 5 se forma este ciclo, ¿sí? Y este nuevo oxidrilo en el carbono 1.
Esta forma de representar los azúcares, ¿sí?, que se llama proyección de Haworth, es la más común, ¿sí? Algo importante, estas flechas están simbolizando que este proceso es de ida y vuelta, ¿sí? Esto está en equilibrio, ¿está bien? Esta sería entonces la forma de representar la molécula de glucosa, ¿sí?, con sus 6 carbonos y sus grupos oxidrilo. Estos son los grupos que le van a permitir hacer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿está bien? Como estos carbonos son quirales, ¿está bien?, la posición de estos oxidrilos, bueno, en este caso perdón, no da lo mismo que sea para un lado o para el otro. La molécula de glucosa en particular los tiene dispuestos de esta manera. Cuando la glucosa se cicla por la unión entre el grupo aldehído y el oxidrilo del carbono 5, decíamos que se forma un oxidrilo nuevo, un grupo alcohol nuevo en el carbono 1. Y como no da lo mismo si está en una posición o en la otra, tenemos dos alternativas: que el oxidrilo quede situado en esta posición o que quede situado en esta posición, y no da lo mismo. Eso se lo diferencia llamándolo alfa cuando queda para abajo o beta cuando queda para arriba, ¿sí? Insisto en que esto es reversible, ¿está bien? Acá tenemos en esta diapositiva otros monosacáridos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la fructosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿está bien? Es una hexosa. Ahora esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, es una ribosa. Noten que cada ángulo, ¿sí?, o vértice de estos ciclos representa un carbono, por más que no se lo dibuje, no se lo aclare. Ahora fíjense acá, por ejemplo, esta es una glucosa, tiene 6 carbonos, esta es una galactosa, tiene 6 carbonos. La fórmula de las dos es la misma, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta molécula y esta? Bueno, si miran bien en detalle, la diferencia es simplemente la posición del oxidrilo del carbono 4. En la glucosa está para abajo y en la galactosa está para arriba. ¿Está bien? Esto alcanza para decir que estos son dos compuestos diferentes, biológicamente hablando, por más que compartan la fórmula química, ¿sí?, por más que sean isómeros. Otra cosa que podemos aprovechar acá para ver es que todos estos compuestos, todos los monosacáridos son solubles en agua, porque pueden hacer muchos puentes de hidrógeno con los diferentes grupos oxidrilo que tienen, ¿sí? En esta diapositiva puse en especial las dos pentosas, ¿sí?, la ribosa y la desoxirribosa. Las dos tienen, fíjense, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia es que la ribosa tiene un grupo oxidrilo o alcohol en el carbono 2 y la desoxirribosa tiene un hidrógeno, ¿sí? Estos azúcares, en particular pentosas, son muy abundantes en los nucleótidos y por lo tanto, como veremos, en los ácidos nucleicos. Bien, ¿qué pasa si se unen dos monosacáridos? Forman un disacárido. La unión entre los monosacáridos ocurre entre el grupo oxidrilo de un monosacárido y del otro. Como vimos, tienen muchos grupos oxidrilo, así que hay muchas posibilidades de uniones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una glucosa alfa, porque tiene el oxidrilo del carbono 1 para abajo, y acá tenemos otra glucosa. Entonces, el oxidrilo del carbono 1 de esta se va a unir con el oxidrilo del carbono 4 de esta. Esa unión que van a hacer estos dos grupos, ¿sí?, se llama unión glicosídica. Acá ya está la unión representada, ¿sí?, y como verán, se perdió una molécula de agua. Al hacerse esta unión entre estos dos grupos oxidrilo, se pierde una molécula de agua. Esta unión, si bien son como líneas más rectas, son uniones covalentes, ¿sí?, como todas las uniones covalentes que estamos viendo. Acá
acá tenemos un detalle más grande de este disacárido, ¿sí? Teníamos una unión alfa porque estaba abajo, 1, 4, entre dos glucosas. Ese disacárido se llama maltosa. Si miramos en esta diapositiva, esto es una glucosa y esta es otra glucosa. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el oxidrilo del carbono 1 estaba para arriba, o sea que era un oxidrilo beta. Entonces, la unión del oxidrilo que estaba acá con el oxidrilo del carbono 4 de la otra glucosa, acá también es un enlace glicosídico entre dos glucosas, pero es un enlace de tipo beta. Parece un detalle bioquímico muy específico, pero es importante, ¿sí? No es lo mismo en un disacárido una unión de tipo beta que una unión de tipo alfa. El resultado es diferente. En este caso, este disacárido se llama celobiosa. Bien, acá tenemos otro disacárido, ¿sí? Esta es una glucosa. Pero esta molécula no, porque este oxidrilo en la glucosa estaría para abajo. Este monosacárido en realidad es la galactosa. ¿Está bien? Entonces acá tengo una galactosa unido a una glucosa. Oxidrilo en posición 1, oxidrilo en posición 4. Pero como este estaba para arriba, es beta. Entonces esta es una unión beta 1, 4. ¿Sí? Este disacárido, formado por una galactosa unido a una glucosa con unión beta 1, 4, es la lactosa. ¿Sí? Es el azúcar de la leche. Este otro disacárido, ¿sí? Muy común, lo usamos todos los días, es la sacarosa, no es otra cosa que el azúcar de mesa. Es la unión entre una glucosa, ¿sí? Que tenía el oxidrilo en la posición para abajo, o sea que era posición alfa, está unido a una fructosa, ¿sí? Esta fructosa, que es la molécula esta que tenemos acá, ¿sí? Unida a la glucosa me da este disacárido, ¿sí? La sacarosa es un disacárido producida por las plantas, ¿sí? De esta forma es como las plantas transportan los azúcares por dentro de su organismo. Bien, así como los disacáridos están formados por dos monosacáridos, si se unen más de dos, de hecho si se unen muchos monosacáridos, se forma un polisacárido. Un polisacárido es un polímero, ¿sí? Un polímero justamente está formado por muchas unidades repetidas, unidas una con otra, ¿sí? Es decir, uno puede reconocer un polímero porque hay una misma unidad que se repite una y otra vez, ¿sí? Esa unidad que se repite la llamamos monómero, ¿sí? Mono es uno. Entonces los polisacáridos son todos polímeros. Si se repite una misma unidad, o sea, la unidad que se repite de un solo tipo, se habla de homopolímero. Ahora, si lo que se repite es, como en este caso, este par de unidades, ahí en ese caso, como hay dos unidades diferentes que se repiten, se llama heteropolímero. Bien, vamos a ver algunos polisacáridos de los que existen. Esto en particular, toda esta parte, sería una parte, justamente, una pequeña porción de un polisacárido llamado almidón. Como verán, se repite una y otra vez esta misma unidad, ¿sí? Que si recuerdan o si repasan con las diapositivas anteriores, no es otra cosa que glucosas. Es decir, todas estas son glucosas unidas una con otra, ¿sí? En realidad hay dos tipos de uniones acá. Esta glucosa con esta está unida mediante una unión alfa 1, 4. Esta con esta está unida mediante una unión alfa 1, 4. Y así esta con la que estaría ahí, esta con la que está acá. O sea que esto forma una cadena de glucosas unidas alfa 1, 4. Esta lo mismo. Acá tendríamos una cadena de glucosas unidas alfa 1, 4. Pero ahora, entre esta cadena y esta cadena,
hay una unión alfa 1,6. ¿Sí? Eso es una ramificación. Quiere decir que el almidón es un polisacárido, un homopolisacárido formado por glucosas unidas alfa 1,4, alfa 1,6. ¿Sí? Bien, el almidón es producido por las plantas, ¿sí? En particular, el almidón se produce a partir de la glucosa que producen las plantas en fotosíntesis y se acumula en unas organelas que se llaman amiloplastos. El almidón se lo puede diferenciar en dos partes. La parte que dijimos que era toda lineal, que tenemos una glucosa unida tras de otra por uniones alfa 1,4, eso se llama amilosa. ¿Está bien? Cuando hay ramificaciones, como en este caso, la parte está ramificada se la llama amilopectina. Es decir, en el almidón están las dos porciones, la porción de amilosa y la porción de amilopectina. El glucógeno es un polisacárido similar al almidón, con la diferencia que lo producen los animales y los hongos. ¿Sí? Y si vemos la estructura, es muy parecido al almidón. Es decir, también son glucosas unidas alfa 1,4 con ramificaciones como esta, alfa 1,6, pero la diferencia es que el glucógeno tiene más amilopectina, es decir, es más ramificado. Varía un poco la organización, digamos, pero la composición es la misma. Tanto el almidón como el glucógeno son homopolisacáridos de glucosa. El almidón y el glucógeno tienen la función de ser reserva energética. El almidón en plantas y algas y el glucógeno en animales. Es reserva energética porque como están formados por muchas glucosas, así como el organismo fabrica el polisacárido, después lo puede degradar y utilizar esos monosacáridos como fuente de energía. Este otro polisacárido que tenemos acá es la celulosa. La diferencia entre la celulosa y el almidón, si bien los dos son producidos por plantas, es que la celulosa tiene función estructural. La celulosa forma parte de la pared celular de las células de las plantas, ¿sí? Otra diferencia es que es completamente lineal, no hay ramificaciones. Y la diferencia más fina desde el punto de vista químico es que si ustedes ven, esta glucosa está unida a esta otra glucosa, pero acá la unión es beta 1,4, ¿sí? Beta 1,4, beta 1,4. Acá parece que fuera alfa, pero en realidad esta glucosa está dibujada al revés. Por eso parecería que estuviera al revés. Todas estas son glucosas unidas beta 1,4, sin ramificación. Esto forma el polisacárido, el homopolímero, ¿sí? El polisacárido celulosa. Otro polisacárido estructural también con uniones beta, es la quitina. La quitina es un polisacárido presente en todos los artrópodos. Acá tenemos una cigarra y esta cigarra está mudando, esta es la muda, este es el exoesqueleto de la cigarra. Este exoesqueleto está hecho de quitina. Y la quitina también forma la pared celular de la célula de los hongos. La diferencia es que si ustedes miran el monómero, es decir, la unidad que se repite, ¿sí? ¿Ven? Lo que se repite son estas unidades, no son glucosas, porque tienen este otro grupo, ¿sí? Que hace que esta molécula sea diferente, ¿sí? Se llama N-acetilglucosamina, el monómero. Entonces, la quitina en realidad es un homopolímero, ¿sí? Un polisacárido de N-acetilglucosamina, ¿también? En el cual las uniones también son beta 1,4. Bien, en esta última diapositiva de hidrato de carbono vamos a resumir un poco lo que vimos. Los hidratos de carbono glúcidos los podemos clasificar en monosacáridos si están formados por un azúcar, oligosacáridos si están formados por dos o unas pocas, y polisacáridos si están formados por muchos, ¿sí? Esta es la clasificación que vimos posible de los
monosacáridos según el grupo funcional o según la cantidad de carbonos. Dentro de los oligosacáridos, los más pequeños son los disacáridos, ¿está bien? Vimos la maltosa, la celobiosa, la lactosa, ¿sí? Y la fructosa. Después hay otros oligosacáridos que tienen entre 7 y 10 unidades, que en el caso de las células los vamos a encontrar solamente asociados a la membrana. Ya los vamos a ver esto cuando veamos el tema membrana. Y dentro de los polisacáridos tenemos los homopolisacáridos formados por una unidad repetida muchas veces, como el almidón, la celulosa, el glucógeno, ¿sí? La quitina, y los heteropolisacáridos, donde hay más de una unidad que se repite muchas veces. Todos estos compuestos son o tienen afinidad por el agua, ¿sí? Por su gran cantidad de grupos oxidrilos que tienen en su estructura. Ahora, por una cuestión de tamaño, los que se disuelven en agua completamente son los monosacáridos y los disacáridos, ¿sí? Que justamente a eso se los conoce en conjunto como azúcares, por el sabor dulce que tienen. Si bien los polisacáridos también se asocian con el agua, hacen puentes de hidrógeno con el agua, no se pueden disolver por una cuestión de tamaño. Es decir, estos son polímeros, ¿está bien? La molécula de agua es mucho más pequeña comparada con estos polímeros. Pero bueno, no se disuelven, pero se hidratan. Es decir, el almidón, la celulosa, todos estos compuestos absorben mucha agua, ¿sí? Se asocian con el agua y se hidratan.